ya estaba embarazadita, voy ya le conté. Logró, con el producto del trabajo de su madre, tejedora, y trabajando como taxista, logró su ingreso a la Universidad Nacional, financiándose para sus libros con lo que producía su trabajo en un carro. Era taxista, el dueño del carro lo había contratado como taxista, y lo que el taxi producía lo invertía en el arriendo del carro, en el pago de la gasolina y los centavos que quedaban para su estudio. Estaba cursando medicina en la Universidad Nacional, aquí en Colombia. El hombre de quien les hablo, se llama Roy Barreras. Es el nuevo, o será el nuevo presidente del Congreso de la República de Colombia. Pocas personas conocen esta historia, pero es así. Un hombre de origen modesto. Con todo respeto, el doctor Barreras tiene fama de ser lagarto, de cambiar de partido. Y lagarto, en el caso de Barreras, es un sinónimo injusto, sino que ha sido víctima de la violencia, de la pobreza, de la miseria. No ha cambiado de partido, lo han expulsado de los partidos. De los 3 partidos en los cuales ha militado, lo han expulsado por rebelde, por protestar. Y hoy es digamos, el hombre del día, al ser acogido por la bancada de Pacto Histórico de Gustavo Petro y propuesto además por el mismo presidente electo como el nuevo presidente del Congreso. Doctor Barreras, pues felicitaciones y mucha suerte. Pues muchas gracias, Yamid. Buenas noches a los televidentes, a las televidentes en sus hogares. Gracias por esa introducción que se necesita ser Yamid Amad para sacarle a uno esas historias que son normales. A mí me parecen historias normales, son las historias de 9 millones de colombianos desplazados de la violencia. Yo soy orgullosamente hijo de una madre campesina, de una madre soltera. A esa madre que es mi heroína le debo todo, la extraño, se me fue hace 2 años, a los 86 años, y fue la que me dijo desde muy niño que solo estudiar podía sacarnos de la olla, y me estimuló tanto que logré salir adelante gracias a Dios y aprender lo que todavía hago, que es salvar vidas. Trabajé 23 años como médico, Yamid. Yo conocí a mi padre en la adolescencia, como usted ha dicho, y fuimos muy amigos. Y trabajé con él y me enseñó a curar y le tengo un recuerdo enorme. Mi padre ya murió. ¿Por qué su padre lo abandonó? Mejor dicho, nunca lo reconoció. Bueno, no sé, esa fue una historia de amor, digo yo, como telenovela mexicana. Seguramente eran muy jóvenes cuando mi madre, que era muy linda, pero era apenas una modista, era una niña pues humilde, huérfana, de padre y madre, porque como usted bien ha dicho, a mi abuelo lo mataron, está enterrado en El Palo, en una vereda del Cauca, en esa guerra liberal conservadora. La montaron en una chiva y la mandaron a sobrevivir a Bogotá con un pariente, como tantos, y conoció a un estudiante de medicina que tenía un ojo verde y uno azul y era muy buen mozo. Se enamoró, se embarazó, y pues el muchacho terminó su carrera, y cuando le contaron que la novia estaba embarazadita, o ella le contó, pues cogió las de Villadiego, como suele pasar. Pero mi madre tomó la valiente decisión de sacar adelante a su hijo con una máquina de coser, y ella, gracias a ella, le debo todo a esta madre, a quien desde el cielo le ofrezco esta entrevista y este día de responsabilidades que hemos asumido. Ella murió hace poquitico, ¿no? Hace un par de años. Tenía fue mi madre. 87 años tenía mi madre. Lúcida y liberal hasta los huesos por cuenta de mi abuelo, campesino liberal. Bueno, ¿cómo se produjo la elección hoy de usted, el acuerdo para ser elegido como presidente del Senado? Tengo una gratitud enorme por toda la bancada del Pacto Histórico, una bancada bellísima de defensores de derechos humanos, ambientalistas, animalistas, que representa a la izquierda progresista liderada por el presidente electo Gustavo Petro. Él hizo una sugerencia que me compromete absolutamente. Garantizar que la experiencia
y el mensaje de acuerdo nacional que permite que las reformas que el presidente Petro presentará para cumplirle a los colombianos que han votado mayoritariamente por el cambio salgan adelante en el primer año. Y en su criterio y en el de la bancada, la experiencia que nosotros hemos adquirido en el acuerdo de paz como negociador de paz quizá me permita construir rápidamente las mayorías parlamentarias y poder sacar adelante con el apoyo de todos los partidos, empezando por el Partido Verde Esperanza y el Partido Liberal, pero todos los demás, las reformas que el pueblo colombiano necesita. Sí, yo dije, doctor Roy, en la presentación, que este permanente cambio suyo de partido no ha sido producto de que usted cambie, sino que usted lo saca. ¿Cómo es la historia política suya? ¿Usted comienza a hacer política con quién y cómo y por qué? Es una cosa curiosa, déjeme decirle solo una frase, que si ustedes examinan la historia política de todos, no de algunos, de todos los presidentes de la República y de todos los que han transitado, todos ellos se han cambiado de partido muchísimas veces que yo. Pero mi historia es breve. Juventud, Luis Carlos Galán, héroe de mi generación, lo conocí muy joven, lo acompaño desde mi juventud, 17 años, hasta que lo mata la mafia en el 89. Los sobrevivientes del nuevo liberalismo terminamos aglutinados en Cambio Radical, el partido que fundó la familia de Galán entonces, Augusto Galán Sarmiento, Alfonso Valdivieso Sarmiento, y en ese partido permanecí todo el tiempo. Nunca fui elegido concejal ni diputado. Yo trabajé 23 años como médico al lado de mi padre hasta que él murió y luego 11 años más. Me prestaron la oportunidad de estar en una lista, como se dice, de relleno, porque era médico, porque tenía algún prestigio como médico de opinión, y terminé elegido por residuo. En esa época había otro modelo, y terminé en el 2006 como representante a la Cámara. Para mí fue una sorpresa porque yo tenía a mis pacientes esperándome el lunes siguiente. No, pero a ver. Y ahí me quedé hasta que, por desavenencias con el entonces presidente del partido, Germán Vargas Lleras, por beligerante y por contradictor, él me expulsó del partido. Primer cambio, me expulsó y fui a la U. Y este es el único segundo cambio. Me expulsaron de la U ahora por hacerle oposición al gobierno Duque y negarme a elegir a la procuradora Margarita Cabello, y quedé libre, independiente, con suficiente libertad para que hace ya año y medio, en febrero del 2021, decidiera acompañar el proyecto político del único hombre que en mi opinión era capaz de recuperar el legado de paz de Juan Manuel Santos. Y ese hombre es Gustavo Petro, que hoy, para alegría nuestra, es el presidente electo. No, pero quería, o lo iba a interrumpir por esto. Tengo entendido que su vida política comienza realmente en un discurso de recepción de su título de bachiller. Ah, sí, esa es una historia muy querida. ¿Cómo es la historia? Yo me graduó de bachiller en el Instituto de La Salle. Curiosamente, Petro también es de La Salle. Y curiosamente, Petro también vivió en Las Cruces, pero no nos conocimos porque él es mayor que yo. Yo estoy más ardido. De La Salle, aquí en... Petro es de La Salle de Zipaquirá, yo de La Salle de Las Cruces, sí, de aquí, del barrio Egipto, para ser más. Sí, sí. En la graduación me correspondió el discurso de grado por tener ese reconocimiento como buen estudiante. Sí, sí. Y los hermanos de La Salle invitaron a un expresidente muy viejito ya, que había sido alumno 50 años atrás, era Carlos Lleras Restrepo. En el discurso yo hice un homenaje a mi madre que estaba allí y rememoré que era nieto de un campesino liberal que habían matado en la guerra. Cachiporro. Yo estaba cachiporro, orgulloso de haber podido graduarme de un colegio que era un colegio de clase media, sí. que era el mejor que ella pudo pagar. El expresidente Lleras, algo le llamó la atención de ese discurso de ese muchacho de 17 años y me dio una tarjetica y me dijo, vaya, busque este señor. Era Luis Carlos Galán. No, Por eso acompañé a Galán hasta que lo mató la mafia en el 89. Ese es el comienzo real. Ese es el comienzo de la piquiñita política. Y entonces... Pero luego, como tenía que estudiar medicina en la Nacional y trabajaba por las noches como taxista, haciendo las mejores carreras eran dos, Yamid, le confieso. Al Dorado. Primero las de las noches, medianoche a los moteles, porque daban propina, los maridos infieles, y a las 4 de la mañana al Dorado, al aeropuerto. Eran las mejores carreras. Sí. Entonces no podía seguir haciendo ni estando en las reuniones de los jóvenes del nuevo liberalismo.
O sea que dejé completamente esa actividad, terminé medicina, me fui a trabajar con mi padre, ejercí la medicina 23 años en Cali. Fui gran amigo de él, me enseñó a curar, a salvar vidas, trabajé en hospitales. Le contaba una anécdota. Dos de los directores de medios que hoy ejercen, colegas suyos, y no digo el nombre, por supuesto, por respeto a su privacidad médica, fueron pacientes míos. Me conocieron en esa otra vida. No le puedo creer. Sí, sí, sí. Son directores de... Hablan todos los días por las mañanas en radio. No me... Ellos saben. Él y ella. No. Pero entonces, okay. En el 2006, terminé elegido de relleno, porque yo nunca había sido elegido a nada, ni concejal, ni diputado. Y pues me tocó dejar mi trabajo médico para dedicarme al trabajo que es igual que el trabajo médico, salvar vidas. Lo primero que hicimos fue el reconocimiento de la ley de víctimas. Tuve el honor de hacer esa ponencia que reconoció el conflicto armado. Y luego toda esta historia del marco para la paz, de la negociación con las FARC, del cese de fuego con el ELN, del gobierno Santos, que intentó pacificar el país, que se echó a perder en estos 4 años del gobierno saliente y que vamos a recuperar en el gobierno de Gustavo Petro. Estoy aquí y he estado en esta campaña para recuperar el legado de la paz y creo que vamos a poder hacerlo. En la noche anterior yo les anuncié a la entrevista para hoy con el doctor Alex Sander López, quien habría sido inicialmente acordado como presidente del Congreso. Pero hoy el pacto histórico de la bancada decidió en una elección brevísima que hubo por iniciativa sí, del presidente Petro, que el presidente del Congreso próximo fuera Roy Barreras. Por eso es nuestro invitado de esta noche, faltaba esa explicación. Vamos a ver cuál es la gran plataforma legislativa que tiene preparado el petrismo para su primera legislatura, inmediatamente después de comerciales. ¿Por qué razón Gustavo Petro propuso hoy en la Junta de Senadores de su partido el nombre de nuestro invitado de esta noche, el doctor Barreras, como presidente del Congreso del Senado de la República? Él lo dijo, porque es un hombre fruto de la guerra, nacido en la guerra, pero producto de la paz, y un hombre que ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar por la paz. ¿Qué va a hacer usted como presidente del Congreso, doctor Barreras, por la paz de Colombia? Honrar el mensaje inicial del presidente electo a los colombianos, que implica las reformas que el pueblo colombiano exigió y que hacen parte del programa del presidente Petro, pero además también transmitir un mensaje de acuerdo nacional, de equilibrio, de mano tendida a la otra mitad de los colombianos que no nos acompañaron con su voto. El gobierno del presidente Petro es un gobierno de unidad para todos los colombianos. Tenemos el reto de aliviar las tensiones y los temores, y el primer paso es que ese acuerdo de unidad nacional se concrete en unas mayorías parlamentarias democráticas, abiertas, con mano tendida a las ideas liberales, a las ideas de los partidos de origen liberal, a la coalición de la Esperanza Verde, que son hermanos en la defensa de la paz. Darle a Colombia, primera tarea, la gobernabilidad suficiente para hacer las reformas, en 3 ejes que el presidente Petro le ha dicho a los colombianos. Primero, la paz. La paz implica reanudar la solución dialogada al conflicto con el ELN, arrancando donde lo dejamos hace 4 años, que era el cese de fuego bilateral. Y luego... No, perdona. La primera tarea suya, encomendada por el presidente Petro, es reanudar el diálogo con el ELN. La tarea del Parlamento será facilitar las normas necesarias para permitir esos diálogos y esa paz definitiva. Pero lo más importante en la tarea legislativa, en la paz, será construir las normas que sean necesarias para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas criminales como el Clan del Golfo, para poder desmantelarlas y que dejemos de matarnos. Parar la matanza es la primera línea
y la primera voluntad del presidente Petro. Bueno, pero entonces tenemos dos ejes. Primero, negociar la paz con el ELN. ¿Sí? Sí. ¿Usted proyecta ir a La Habana? No. La tarea de la negociación la ordenará el presidente. Como ocurrió en el proceso de paz con las FARC, Yamid, recordarán los televidentes, tuvimos que hacer un marco para la paz, crear la JEP, crear unas normas. No sabemos hasta que no inicien esos diálogos, pero sí sabemos que será injusticia transicional. En cambio, para el Clan del Golfo y los demás grupos que están en la ilegalidad, hombres con armas que matan, el sometimiento a la justicia ordinaria hay que facilitarlo a través de rebajas de penas para desmantelar esas organizaciones y que los colombianos dejemos de matarnos y dejemos esa maldición que es el narcotráfico. Por eso, entonces, primero, ¿habrá justicia transicional para negociar la paz con el ELN? Así es. Segundo, justicia penal ordinaria con sometimiento a la justicia para el Clan del Golfo y las bandas. ¿a cambio de qué las bandas van a negociar? Rebajas de penas que garanticen el desmantelamiento de esas organizaciones y no el reciclaje de sus capos. Lograr parar la matanza, salvar las vidas de líderes sociales, de líderes ambientales que están siendo asesinados y de los jóvenes que también terminaron matándolos en las calles. Pero en el caso del ELN no se trata de buscar una paz, mejor dicho, sería más o menos como con las FARC, sin rejas. En el caso de las bandas, con rejas. En el caso de las bandas criminales, la justicia penal ordinaria permite rebajas de penas, pero sanción penal ordinaria. Con rejas. Con Así presidio. es, claro. Con el ELN no. Depende del resultado del acuerdo de paz y habrá alguien al frente que será un alto comisionado de paz. Y en la justicia social, que es el... Segundo eje. No, tercero sería ELN. Es que ELN y bandas es paz. Ok. Aunque ha dicho el presidente Petro, y quiero decirlo, la paz integral es la garantía de los derechos de todos. También que la gente tenga con qué comer. Entonces, justicia social. Orden del presidente Petro, programa de gobierno en sus primeros 100 días, la lucha contra el hambre. Eso implica reformas económicas para financiar, por ejemplo, el salario mínimo vital, o el subsidio a los alimentos para que no sigamos importando comida a precios tan caros como la carne, que está a 40.000 pesos el kilo, y hoy solo una vez al día comen millones de colombianos. De manera que justicia social son reformas económicas para poder financiar la lucha contra el hambre y la alimentación de los colombianos a precios justos. Mejor dicho, doctor Roy, el primer gran proyecto que usted dirigirá como presidente del Congreso, si es elegido presidente del Senado, será la reforma tributaria para obtener los recursos que necesita para darle de comer a quienes no tienen con qué hacerlo. Claro. Es decir, tres paralelas. Sí, pero la reforma establece qué. No, yo no quiero sustituir la vocería de quien vaya a ser ministro de Hacienda, pero lo resumo en las palabras del presidente Petro. Sí. Quienes tienen demasiado y pagan poco, que él ha calculado que son 4.000 colombianos, tendrán que pagar lo justo para poder financiar a los más pobres. Estableciendo un salario mínimo vital. Y además un subsidio a los alimentos que hoy están por las nubes porque son todos importados. Pero primero, ¿cómo se establece un subsidio mínimo a los alimentos? Hay muchos modelos. Por ejemplo, el salario mínimo vital puede focalizarse, por ejemplo, con las madres cabeza de hogar. Y el subsidio a los alimentos implica subsidiar insumos que hoy son importados, mientras en otras tareas paralelas del gobierno del presidente Petro se hace la reforma rural integral, que es el punto 1 del acuerdo de paz. Pero no entiendo cómo serán los subsidios a los alimentos. ¿Cómo se subsidian? El Estado, por supuesto, puede garantizar que los mecanismos temporales de importación de algunos alimentos que hoy no estamos produciendo porque las tierras son improductivas, porque hay grandes terratenientes que no siembran nada, porque hay más de 30 millones de hectáreas que no producen comida, esos alimentos tengan subsidios a la importación, por ejemplo, o a los aranceles, para que lleguen más baratos a Colombia y las familias los puedan comprar. De acuerdo, doctor Roy, pero es que para hacer esa reforma se necesita mucho tiempo todavía. En forma inmediata, ¿de qué manera se proyecta subsidiar los alimentos? En forma inmediata, sí,
voy a irme un paso atrás de lo que verán los colombianos. El gobierno Petro recibe un presupuesto para el año 2023 prácticamente elaborado. Sí. Tendremos pocas semanas para ajustar ese presupuesto de manera que incluya lo necesario para hacer esos subsidios, por ejemplo, a los alimentos importados o al salario mínimo vital de los más pobres. Eso implicará programar recursos adicionales, que es una reforma tributaria, como usted bien ha dicho, para poder pagar ese gasto social. ¿Eso qué significa? No, pero, que el ajuste económico se hará en este semestre, segundo semestre, para que el 2023 tengamos con qué pagar ese recurso. Pero entonces, es decir, indispensablemente lo primero es la reforma tributaria. ¿No habrá subsidio antes de reforma? Es posible que la haya, pero es tarea que no es del Congreso, sino del ministro de Hacienda, que puede, por supuesto, encontrar recursos a pesar del gran déficit por distintas vías, por extensión del crédito, por venta de activos, pero esos son terrenos que no nos corresponden a los congresistas, sino al ministro de Hacienda. Ni tampoco lo del salario mínimo vital. Nos corresponde garantizar los recursos para hacer las reformas que el pueblo colombiano está exigiendo. Cerrar la brecha social, cerrar la brecha de inequidad con los más pobres. Y el tercer eje, no puedo dejarlo por fuera, es la justicia ambiental, ha dicho el presidente Petro. Primera tarea, rescatar el acuerdo de Escazú, que ha sido congelado por el gobierno saliente. Falta un debate y tendremos que darle vida en las primeras semanas de la nueva legislatura. De todas maneras, esas grandes reformas del gobierno Petro no saldrán en forma inmediata del Congreso, sino del propio gobierno. Claro, habrá decisiones que son exclusivamente del gobierno, pero habrá decisiones que implican reformas, reforma agraria, reforma política para limpiar la política. Por ejemplo, el pacto histórico ofreció listas cerradas paritarias de género. El pacto histórico tiene un compromiso con las mujeres colombianas, que en su mayoría eligieron a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Francia misma es un símbolo bellísimo. Ella sí que tiene una historia venida desde abajo, también del Cauca, y hoy es vicepresidenta orgullosamente de Colombia. Eso implica garantizar que en la reforma política le demos paridad de género a todas las mujeres colombianas, por ejemplo, y eso quizás se haga con una lista cerrada y con reformas políticas. Pero entonces, el anuncio hecho por el Partido Liberal de hacer coalición con el pacto histórico para sacar adelante los proyectos sin contraprestaciones, de acuerdo con la declaración del presidente Gaviria, y el anuncio hecho por el Partido Verde también de formar esa gran coalición legislativa, asegura desde ya la aprobación rápida de la reforma tributaria en el Congreso. Agradezco mucho por la razón que usted ha dicho, tanto a la coalición Centro Verde Esperanza, hermanos en la construcción de paz, como al Partido Liberal, que muy prontamente ya anunció, como usted dice, ser parte de la bancada de gobierno. Pero además, le cuento, he conversado con 57 senadores en total de todos los partidos, del partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador. Mientras estamos en esta conversación, hay un grupo de senadores conservadores con quien me veré más tarde, porque la mayoría de los congresistas colombianos han manifestado su voluntad de acompañar el programa de gobierno del presidente Petro para mandarle a Colombia un mensaje de unidad nacional, porque lo que se necesita es sacar a Colombia de la violencia y de la muerte, de la guerra, de la pobreza y del hambre, y reencaucharlo, empujar de nuevo el crecimiento económico. Mire una cosa que es importante para quienes han tenido temores. De alguna manera, mi presencia y la designación que agradezco del presidente Petro, su sugerencia al partido, es una muestra de que su gobierno es un gobierno liberal, socialdemócrata, progresista. No es un gobierno radical, no es un gobierno para perseguir a nadie, es un gobierno donde nosotros tenemos la tarea de ser garantes, garantías para los partidos en el Congreso, garantías para todos los sectores sociales, empezando por los 10 millones de compatriotas, hermanos colombianos que no votaron por nosotros y que también tendrán y merecen el gobierno más responsable, más equilibrado y estable, con los cambios profundos que la mayoría exigió y decidió. Doctor Roy Barreras, gracias por aceptar esta invitación, mil felicitaciones, mucha suerte. ¿Y los restos de su madre dónde están?
están sembrados en mi casa en Cali, debajo de un arbolito, porque tengo una sillita, yo me siento a conversar con ella, que sé que no está allí en las hojas de ese árbol, pero que estoy seguro que me escucha. Yo tengo la bendición de la fe y sé que la muerte es un paso, es desencarnar, es avanzar, trascender, y converso con ella todavía. Es la heroína de mi vida. Yo lo sé. Mil gracias por todo. Muchas gracias y a mil gracias a los televidentes. Y a ustedes televidentes también, gracias por